El buen café se toma sin azúcar. Hola, mi nombre es Paola Olmos y en esta ocasión les voy a hablar de una cultura que adopté a lo largo de estos 6 meses, la cultura del café. La verdad es que anteriormente yo solo me preparaba mi café con agua caliente, café soluble, crema para café y azúcar. ¿Y saben qué? A lo largo de este tiempo me di cuenta que hay infinidad de modos de preparar el café, que se puede disfrutar mejor su sabor, su olor, su textura. Y bueno, los dejo con este video. El café es la bebida más popular del mundo. Tiene propiedades estimulantes y la capacidad de combatir el estrés y la fatiga. ¿Y qué es el café? Es una infusión realizada con granos del café, ya sea entero o molidos del cafeto o de la planta del café. La planta de café es un arbusto originario de África y Asia, pero actualmente se exporta a todo el mundo. Y aquí en México, el café más rico sin duda es el de Chiapas y el de Oaxaca. El café suele tener un gusto amargo, intenso, alto en cafeína. Un café descafeinado no es café. El tipo de sabor y las propiedades que pueda tener el café depende de propiedades externas a su fabricación, como la humedad, el calor, la luz, en dónde fue hecho. También esto depende mucho de la tierra, si fue la primera, la segunda plantación. Esto también nos ayuda a tener sabores diferentes, así se haga en el mismo lugar. Y bueno, les voy a hablar de los tipos de café, pero del café tal cual de la planta, que en sí hay como 3 tipos grandes de café basados en la planta en la que vienen. El primero es el café arábica, que este tipo de café es el que más se utiliza, es el más común que podemos encontrar en los cafés que venden preparados o de semilla. Su país de origen es africano, pero en donde más se produce es en países como de Centroamérica, de Sudáfrica y Asia. El segundo tipo de café se llama café robusta y este tiende a ser menos utilizado, pero este es muchísimo más cargado que el pasado. El sabor de este llega a ser más intenso y también muchísimo más rico. Y esto provoca que a la hora de beberse tenga un sabor intenso y con un tono bastante amargo. Su mayoría de su producción suele ser en países de Sudáfrica. Y bueno, este café robusta, la mayoría de su producción se suele dar en países como en Brasil y en Sudáfrica. Y por último tenemos el tercer tipo de café basado en su planta, que es la combinación de estos 2 tipos de café. Esta es la más común que podemos encontrar siempre en los supermercados. Y no provienen únicamente de alguno de los dos, sino es la combinación y la proporción exacta puede depender del sabor que busquemos, de la intensidad y sobre todo de la cafeína que querramos nosotros que nos active a nuestro día a día. Y bueno, les hablaré del proceso productivo de cómo se hace el café, no exactamente la bebida, sino cómo es que desde el cafeto o la planta del café llega a ser una semilla de la cual nosotros podemos sacar una bebida, una infusión deliciosa. En sí lo podemos dividir en 5 pasos: la recolección, la fermentación, el lavado y la clasificación, el secado y por último el tostado. La primera parte es la recolección, que se ocupan los granos que están maduros de color rojo o amarillo. Los verdes no nos sirven porque esto le da un sabor amargo innecesario al café. Y esto es un proceso 100% manual. El mismo día el grano de café se despulpa y se retira la cereza del grano y se maquila en una máquina despulpadora. Después de esto viene el segundo paso, que es la fermentación, que básicamente aquí es donde se reposa para que se suelte la miel del café, del cítrico. Si se excede este tiempo de sobrefermentación, el café ya no tiene el mismo sabor. Posteriormente viene el lavado y la clasificación. El lavado para que suelte totalmente toda esa miel y se clasifica en canales separados para granos defectuosos. Aquí se puede identificar: este grano está defectuoso, nos va a dar un sabor amargo innecesario, entonces lo retiramos. Después viene el secado, que el secado es básicamente la exposición al sol de los granos del café para que este pueda estar bien seco para después ser tostado. Que el tostado básicamente es la finalización de este proceso. Genera un delicioso aroma y sabor. También es importante cuidar las plantaciones, saber si hay alguna infección cerca de la tierra y que esté en buena sombra, y que sobre todo invertir en buenos fertilizantes para que el sabor del café sea tan delicioso.
platicaré sobre los tipos de café, pero esto ya conforme a sus sabores y todo lo que tenga que ver con el sabor del café. Y bueno, para empezar con esto, será también en base a su preparaciones que hay diferentes tipos de café. Si bien ya vimos que hay diferentes plantas de las cuales podemos obtener el café básico o el primer café que siempre se nos viene a la mente es el café expreso. Este es como el café solo que se prepara de una forma muy sencilla, por así decirlo, ya que este suele estar acompañado de café, hirviendo agua en contacto con el café, y esa es como la forma tradicional y común de hacer el café, pero sin embargo también hay otras maneras de hacerlo. A partir de este, que es como nuestra base, podemos realizar muchas combinaciones para tener otros tipos de café. El segundo, este es el café expreso. El segundo tipo de café es el café ristretto, que bueno, este es muy parecido al primero, al expreso, que es al básico, al normal. La única diferencia es que tiene una menor proporción de agua, entonces está un poquito más aguado, pero no como el café americano, que más adelante les voy a hablar de eso. Después tenemos el café se llama cortado o macchiato, que la diferencia de este café es que tiene un poco de leche. También tiene una buena proporción de café y la mayoría tiene café, agua y un poco de leche. Después tenemos el americano, que este es como de los más comunes que también podemos encontrar a lo mejor cuando vamos a desayunar o en cafeterías grandes. Y lo que lo caracteriza es que está hecho con la mitad de agua y la mitad de café. El siguiente es el café americano, que este es uno de los más conocidos, al menos aquí en México lo podemos encontrar comúnmente en cafeterías grandes o cuando vamos a desayunar, suele venir acompañado de este café. Y una de las características de este café es que se realiza primero el expreso y se le añade externamente agua hirviendo. Entonces por eso es que suele quedar muchísimo más aguado y menos cargado que un café expreso. Después tenemos el café largo, que se suele servir en vasos de vidrio largos o en tazas de vidrio transparentes. Y esta es una de sus características, es que directamente la infusión se produce en mayor cantidad. Entonces tenemos un sabor como no tan fuerte porque no está como tan concentrado, porque la infusión tiene una mayor importancia en su proceso. Después tenemos el carajillo, que es uno de los cafés como que más ricos, la verdad, supongo, ya que tiene una característica muy peculiar, es que está acompañado de algo de alcohol. Puede ser whisky, brandy o orujo. En su mayoría siempre se suele acompañar de brandy. Y lo primero es que se echa el licor. El licor tiene que estar de cierto modo caliente, porque si no va a haber un shock de temperaturas y no va a saber bien. Y después se le añade lo que es el café expreso. Y también en puedo añadir como algo importante, que si a este mismo se le añade brandy y ralladura de limón, sale un tipo diferente de café que se llama el café bluque. Pero ya es como otro tipo de café. Después tenemos el café con leche. Para mí me encanta tomarlo en las mañanas porque es muy rico, porque da una suficiente shot de energía y de cafeína, pero no tan cargado a lo mejor. Es semejante al café cortado, pero tiene una proporción 50-50 y tiene más, tiene agua y café el 50% y el otro 50% es leche. Tiene un sabor muchísimo más dulce y menos intenso, pero sigue siendo un buen tamaño de proteína, una buena porción de proteína. Después tenemos el café bombón, que es como el café con leche, pero la diferencia de es que la leche que se usa para hacer este tipo de café es la leche condensada, entonces nos da un sabor muchísimo más dulce y muy rico, como muy a sabor como cálido, muy rico la verdad. Después tenemos el cappuccino, que es uno de los más habituales y también de los más comunes. Y sigue siendo un café con leche, con la excepción de que en este caso solo se pone un tercio del café. Entonces ya tenemos como tres tipos, ¿no? Uno que es como la mitad de café, tiene solo un tercio de café, entonces tiene un sabor muchísimo más cremoso. Y también a se le suele añadir cacao o café para que se le dé un saborcito más dulce. Después tenemos el mocha, que se trata de una variante del café con leche, que además de leche se emplea obligatoriamente chocolate. Sí o sí va a tener algo de chocolate.
Y a lo mejor a veces se puede poner un poquito arriba el chocolate espolvoreado o similar. Después tenemos el café irlandés, que este es un tipo de expreso doble en el cual se añade whisky. No es igual al carajillo, porque aquí el expreso es doble y en el carajillo solo es un expreso. Y una capa consistente de nata, media crema o pana, lo que se incluye en este tipo de café. Y este suele servirse en copa de cóctel. La mayoría de café caliente se suele servir en una taza común, pero hay unos que son particularmente, los fríos se suelen servir a lo mejor en vasos grandes de vidrio. Después tenemos el café vienés, que este es un tipo de café expreso, simple o doble, que se acompaña de la leche por crema o nata y en una proporción inferior a la de café. Entonces este también sigue siendo bastante cremoso, pero este a lo mejor puede ser también mucho más cargado, porque este se suele servir con un expreso doble. Bueno, aquí también les quiero platicar un poquito de que el expreso se suele servir en tazas pequeñas de 30 mililitros aproximadamente, ya que este suele ser un sabor muy fuerte. Después tenemos el frappé, que este es uno de los más comunes cuando hay días calurosos. Y este básicamente tiene café, hielos y leche. Es como la característica del frappé. Después tenemos el café azteca, que también es similar al frappé, que también tiene café, hielo y leche. Pero aparte de todo eso, suele prepararse con una o dos bolas de helado, normalmente de chocolate. Ya se considera más un postre que una infusión, pero aún así lo puedo mencionar como tipos de café. Y bueno, siguiendo con los tipos de café, que realmente tenemos bastantes, retomo la parte del principio. Normalmente todos nacen del expreso, que este es el café más rico. Yo creo que a los expertos es el café que más les gusta, porque es el café más puro y en el cual podemos tener más sabores y más cafeína. Y en sí la esencia del café está en el café expreso. Pero bueno, también tenemos el café que se llama hawaiano, que es un café con leche, pero este tipo de leche tiene que ser leche de coco. Esa es la característica del café hawaiano. También tenemos el café árabe. Este es uno de los que más me llama la atención, ya que es un café también con leche, pero tiene especies tal cual con las que solemos cocinar. El café árabe tiene especies. Después tenemos el café caribeño, que es café con ron, azúcar morena y vainilla. Esta es la característica. También no es exactamente un carajillo por tener alcohol, pero sí es un café caribeño. Y bueno, por último tenemos el café latte, que es uno de los que más me gusta, que en sí tiene poca leche y mucha espuma. Esta es la característica principal de este café. Y ya que estamos, agradezco a mis amigos de Italian Coffee Company que me abrieron las puertas de su establecimiento en Plaza Pisaco para que yo pudiera ver cómo es que realizan alguno de estos cafés tan ricos. De Italian Coffee Company, café 100% mexicana, empresa 100% mexicana. Continuemos con este video hablando de los beneficios del café. Si bien es una bebida riquísima, también tiene muchísimos beneficios. Entre ellos, es un principal aliado a los problemas cardiovasculares si se toman 2 o 3 tazas de café al día, siempre sin azúcar. Es importante mencionar que, como les decía, un buen café va sin azúcar y esto nos ayuda a que nosotros podamos aprovechar todas las propiedades. También tiene alta concentración de antioxidantes, estimula el cerebro, mejora el rendimiento físico, ya que nos da muchísima más energía que cuando no tomamos café. Acelera la pérdida de peso. Si alguien quiere perder peso, tomar un buen café de forma bien planeada puede ayudarte a cumplir tu objetivo. También reduce el riesgo de padecer cáncer siempre y cuando sea, como les decía, sea café sin azúcar, y también reduce niveles de azúcar en la sangre. Y por último, también el café es un buen aliado para combatir el Parkinson y el Alzheimer. Entonces, como pueden ver, no solo nos ayuda con los problemas cardiovasculares o con la sangre, sino también nos ayuda a prevenir problemas futuros que tendrán grandes consecuencias. Muchas gracias por haber visto este video. Realmente espero que hayan aprendido y disfrutado tanto del café como yo al momento de hacerlo, y a lo largo de estos 6 meses aprender de esta maravillosa bebida. Y bueno, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias.